trabajos de fuerzas en un campo eléctrico. Bueno, antes de introducir el tema, ya sabemos lo que es el trabajo mecánico nosotros, no es ninguna sorpresa, el trabajo mecánico. Si quieren lo podemos repasar brevemente. El trabajo de una fuerza es una magnitud escalar que surge como el producto escalar entre una fuerza, producto punto, por un vector de desplazamiento. Esto lo hemos visto, está en la parte de vectores. Como tal, el trabajo es una magnitud escalar, no tiene flechita, no es magnitud vectorial, y surge como el módulo de la fuerza, por el módulo del desplazamiento, por el coseno del ángulo comprendido entre la fuerza y el desplazamiento. Sea phi, sea tita, llamémosle con la letra que queramos, pero bueno, ese es el trabajo. ¿Se acuerdan de esto o no? Módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento, por el coseno del ángulo comprendido. Magnitud escalar. La energía también magnitud escalar. Así que por suerte, lo que venga a partir de ahora es una cosa que nos va a exigir menos, porque los escalares son más fáciles de trabajar que los vectores. Simplemente se suman o restan, más, más joules, menos joules, más, menos, y nada más. No hay que agarrar dirección, sentido, no hay que hacer todo el quilombito de la E1 y la E2, y después te suma la 2E para sacarte la E total, y si hay 3 cargas de la E3, el rect pol, es menos trabajo. Pero de eso vamos a hablar, del trabajo mecánico. Pero antes de introducir este tema, vamos a estudiar en detalle el tipo de movimientos que podemos esperar de partículas cargadas en un campo eléctrico. Esto es algo que había que aclararlo, porque uno lee los ejercicios, los enunciados de los ejercicios, y no sabe qué te están preguntando, no se sabe si el que te hace la pregunta tiene claro qué te está preguntando, cómo se está moviendo la carga, de qué manera se está moviendo por la línea de campo eléctrico, por la línea de fuerza, seguramente, o no, pero supongamos que se está moviendo por la línea de fuerza, de qué manera se está moviendo. Me están pidiendo el trabajo de la fuerza eléctrica, me están pidiendo el trabajo que tengo que hacer yo en contra del campo, y queda un lío y que no se sabe ni de qué está hablando uno. Entonces agarré y hice esta página donde aclaro de qué voy a hablar en cuando hable de trabajo, de qué tipo de trabajo voy a hablar. Movimientos cuasi estáticos en un campo eléctrico. ¿Qué son los movimientos cuasi estáticos? Creo que esto ya hemos hablado cuando vimos dinámica, ¿o no? La palabra cuasi significa casi, y casi estático es como que se mueve, pero casi no se mueve. Por ejemplo, una grúa. Una grúa agarra no sé, una paleta de no sé, un motor enorme, un álave de una turbina o una turbina entera y la levanta. ¿Cómo la levanta? ¿Cómo levantaba con una grúa enorme un cuerpo pesadísimo de 50 toneladas? Despacito, cuasi estáticamente. No es que agarrás la turbina de 50 toneladas y la acelerás para arriba y cuando llega arriba está el problema de cómo la freno. No, no pasa nunca eso, porque va despacito, en forma cuasi estática. Así es como sube el ascensor. Cuando vos te subís al ascensor, por supuesto, si se queda en reposo no va a subir nada, pero va despacito subiendo, porque la gracia es que suba, no es tampoco, a menos que esté en un rascacielos de 120 pisos, no necesita que vaya tan rápido para subir 2 o 3 pisos. Entonces va despacio. Una vez que arranca, es como que va con un MRU. Primero hace un tironcito, porque si no se queda ahí en reposo, pero después no sigue acelerando. No sigue, a salvo esos ascensores raros que hay en algunos edificios. ¿Se acuerdan que les comenté el de la capital de Mendoza ahí, que se te mueven todos los órganos mientras va? Horrible. No, bueno, pero esos son los movimientos que vamos a estudiar nosotros. Movimientos cuasi estáticos. Son los movimientos que estudiaremos en electrostática casi siempre, salvo posible excepción que detallaremos más adelante. Pero muy puntual y muy cuidado, pero muy pocas veces. En general vamos a estudiar movimientos cuasi estáticos en un campo eléctrico. En estos movimientos, la carga va viajando en estado de equilibrio dinámico. ¿Qué significa el equilibrio dinámico? Que la resultante vale cero. O sea, no es un equilibrio estático, porque uno diría, bueno, pero en el equilibrio estático también la resultante vale cero. En realidad, digamos,
estamos en electrostática y debería ser cero la resultante, siempre, porque si está en equilibrio, pero bueno, si nos quedamos en equilibrio como que nos limitamos mucho, así que ahora vamos a permitir que despacito se vaya moviendo un poco dinámicamente, entonces la resultante sobre la fuerza que van a actuar sobre la carga va a ser cero. Como siempre, tiene que existir la fuerza eléctrica, F sub E, porque estamos en un campo eléctrico y por tanto va a haber una fuerza eléctrica. Pero también tiene que haber, para que la resultante sea cero, una fuerza igual a la fuerza eléctrica en módulo, en dirección, pero de sentido opuesto, que la equilibre, que haga que la resultante sea cero, y esa fuerza opuesta yo le voy a llamar F, y es la que anoto acá en azul en este bonito dibujo. Entonces, fíjese lo que tenemos acá. Acá está curva una línea de campo, acá en rojo, ¿cierto? Esa línea en rojo ahí es una línea de campo eléctrico, ¿no? Entonces, si acá hay una carguita positiva de prueba, Q minúscula, en ese campo eléctrico, recibe una fuerza en la dirección de la tangente a la línea de campo, como ya hemos discutido antes, una fuerza eléctrica en rojo. Esa es la fuerza eléctrica que el campo eléctrico le aplica a esa carga, porque la carga esa está metida en un campo eléctrico, obviamente. Entonces recibe esa fuerza eléctrica. Pero nosotros le vamos a permitir moverse a esa carga por la línea. A lo mejor por la línea, a favor de la línea, o a lo mejor en contra de la línea, o a lo mejor moverse por cualquier lado. Ya veremos cómo le vamos a permitir moverse. ¿Eh? Pero lo importante es que se mueva como se mueva esa carga eléctrica, lo va a hacer en forma cuasi estática. O sea, se va a mover bajo la acción de dos fuerzas que van a dar una resultante de cero. O sea, lo va a hacer a expensa de dos fuerzas que van a estar en equilibrio. La fuerza del propio campo eléctrico, Fe en rojo, y la fuerza que más me interesa a mí, que es la fuerza que voy a tener que hacer yo, contra el campo eléctrico, ¿no? Para mover a esa carga despacito, cuasi estáticamente, sin acelerarla por esa línea. ¿O no? Pues ya veremos, de cualquier manera, ya voy a ver cómo la voy a mover. ¿Ustedes qué dirían ahí? ¿Qué dirían? Los voy a desafiar así, los voy a chocar así. ¿Ustedes qué dirían acerca de esa fuerza? ¿Cómo la está haciendo mover a la carga esas fuerzas? ¿Cómo se estaría moviendo? ¿Estaría en reposo? ¿Se estaría moviendo? Con MRU. ¿Para dónde? ¿A favor o en Y contra? depende, porque es una carga positiva. Depende de la otra carga. No, bueno, las otras cargas que generaron el campo, obviamente hay otras cargas que han generado el campo, una positiva ahí, ¿cierto? Una negativa por acá, y bueno, hay líneas de campo, ¿no? Hay líneas de campo, sí, no importa, no me quiero meter en ese tema. Yo lo que pregunto es, ¿para dónde está yendo? ¿A favor de la línea o en contra de la línea? Es tramposa la pregunta, porque no sé para dónde está yendo. No sé para dónde está yendo. O sea, en todo caso, yo si le aplico una fuerza, si la Q estaba en reposo y le apliqué una F igual a la FE, resultante cero va a quedar en reposo por inercia. Y vamos a tener electrostática en toda la regla. Y la carga va a estar en reposo. Pero si le aflojo un cachito, la F, la disminuyo un cachito al principio y le dejo que FE le gane un poquito al principio, el primer segundo, la saco de reposo y ahí nomás le vuelvo a aumentar F para que sea igual a Fe, entonces ya empieza a moverse despacito, cuasi estáticamente a favor de la línea. O al revés. Si hago que F sea un poquito mayor al principio, la saca del reposo y la empieza a mover un poquito en contra de la línea, después la disminuyo hasta que es igual a F y se sigue moviendo por inercia. Es como decir en el ascensor, me subo en un ascensor y ¿qué hace? ¿Se queda quieto el ascensor? ¿Sube o baja? Ahí depende de si me quedo quieto yo, se queda quieto el ascensor. Si aprieto que quiero subir, subo, y si aprieto que quiero bajar, bajo. O sea, y va a cambiar algo, porque sí, en el primer instante va a cambiar algo. En el primer instante hay que hacer un tironcito para arriba para que te saque el reposo y despacito ya te vas a ir subiendo. Despacito ya en MRU a una velocidad casi cero va a ir subiendo. O al principio
te suelto un poco de cuerda, digamos, como que la reacción de los cables del ascensor lo hago que afloje un cachito para que le gane el peso al principio nada más. Y ahí nomás, ni bien se empieza a mover, ahí nomás hago que la extensión de los cables sea igual al peso. Y entonces voy a seguir bajando despacito, por inercia, en un MRU. O sea, depende. O sea, no es tan importante eso. Se ubican, vamos a ver cómo movamos la fuerza. Pero lo importante es eso, que tenemos que razonar qué es el tipo de movimiento que vamos a estudiar en un campo eléctrico. Movimientos cuasi estáticos, donde siempre hay dos fuerzas. La fuerza eléctrica que quiere irse a favor de la línea. Se quiere ir para favor, para algo tal el campo eléctrico. Se quiere ir para allá, ¿cierto? Y la fuerza que le hago yo, contrariando al campo. La resultante vale 0 y para dónde se va a depender de lo que pase en el primer instante, como pasa en el ascensor, en el primer instante, ¿no? Si decido que quiero subir o que quiero bajar, o que quiero quedarme en reposo. De ese estado inicial va a depender lo que va a pasar después. Entonces está bien remarcado, F en azul en el dibujo, está en negrita en el texto escrito. F sola será la fuerza del agente externo que actúa sobre Q y contra el campo eléctrico. Vamos a calcular trabajos hechos contra el campo eléctrico para asegurar movimientos cuasiestáticos de la carga dentro del mismo. Al ser la resultante nula, la aceleración también lo será. Recuerden que el resultante igual a masa por aceleración, ¿cierto? Así que si la resultante es 0, acá está escrito, la aceleración es 0. Pero enseguida voy a entrar a los 3 teoremas. Yo sé que se va a hacer largo el video así, pero bueno, no importa, quiero precisar bien, si no tenemos todo un lío, si estamos sacando el trabajo del campo, o el trabajo contra el campo, o el campo está haciendo el trabajo alocadamente y la carga tiene un MRV o un movimiento curvilíneo súper acelerado y nos vamos a la miércoles. Si le permitimos a trabajar al campo eléctrico solo y que se acelere la carga por la línea de fuerza y va a ir cada vez más rápido en un movimiento curvo, si la línea de campo es curva, y cuando una carga adquiere velocidad, aparece un campo magnético y nosotros no nos vamos a meter al campo magnético, estamos en electrostática y no vamos a entrar al magnetismo. Entonces no podemos hacer seriamente cálculos electrostáticos con una carga que la dejo que se acelera a la miércoles, porque la masa es tan pequeña, la masa de a lo mejor de una partícula subatómica, de un protón, si una carga positiva, lo que sea, si un cuerpo subatómico, de pronto la masa es tan pequeña que con una fuerza determinada se va a acelerar y va a adquirir el 80% de la velocidad de la luz en 2 segundos, ¿o no? Entonces no, van a salir disparatados totalmente los cálculos si dejo que el movimiento sea de cualquier manera. Bueno, volviendo a lo que decíamos, la resultante va a ser 0, la aceleración va a ser 0, por lo cual la carga se mueve con un MRU, o a lo mejor con un movimiento rectilíneo, con un movimiento uniforme curvo, porque bueno, si la línea de campo es curva, no va a ser un MRU. Recuerden que MRU significa movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, si la línea es curva, como acá en este dibujo, bueno, va a ser un movimiento de velocidad constante, pero no un MRU. Bueno, y además lo hace con una velocidad muy baja, despreciable la velocidad, con lo cual también se dice que son movimientos con energía cinética nula. Todo esto lo fui sacando de ejercicios. Todo esto me puse a estudiar a fondo el tema, porque de pronto hay un ejercicio que te dice considere movimiento con energía cinética nula. Y el alumno se queda, pero ¿cómo con energía cinética nula? Si se está moviendo, ¿cómo puede ser energía cinética nula? Entonces no se está moviendo. Bueno, se está moviendo cuasi estáticamente. Por eso consideramos con energía cinética nula. La carga no tiene velocidad inicial, ni final, ni de valores relevantes en ningún momento del trayecto. Obviamente que algo tiene porque se está moviendo, pero ese es el tema. Bien, entonces para redondear más esto y recordando los 3 bonitos teoremas del trabajo y la energía que nosotros hemos visto, que son estos 3 que paso a detallar acá, con alguna pequeña variante, que hablamos de energía potencial electrostática y no de energía potencial gravitatoria, pero con esa pequeña variante son el teorema de las fuerzas vivas, ¿se acuerdan? El trabajo de la resultante es igual a la variación de la energía cinética. El trabajo de las fuerzas no conservativas, el trabajo de la fuerza no conservativa es igual a la variación de la energía mecánica. Y el trabajo de la fuerza peso, ese era de la fuerza peso gravitatorio, ahora va a ser de la fuerza eléctrica,
que va a ser las veces de la fuerza peso gravitatoria, es igual a la variación de la energía potencial gravitatoria eléctrica cambiada de signo. Bueno, el trabajo de la fuerza peso era W del peso era igual a menos el delta de la energía potencial gravitatoria. Esta era la fórmula del tercer teorema del trabajo y la energía en el contexto de la gravedad terrestre y todo lo demás. Pero esto es muy parecido. Ahora, en lugar de ser la fuerza del campo gravitatorio, es la fuerza, que es la fuerza peso, es la fuerza eléctrica. Y en lugar de ser la variación de la energía potencial gravitatoria, es la variación de la energía potencial eléctrica. Y vamos a hablar del trabajo y de la energía potencial eléctrica. Bueno, ¿qué decían estos trabajos? El trabajo de la resultante es variación de la energía cinética. ¿Cuánto vale la resultante? Cero. Si la resultante vale cero, el trabajo de una fuerza que vale cero es cero. Y por lo tanto la variación de la energía cinética es cero, porque es igual a W sub R. Y si la variación de la energía cinética es cero, significa que la energía cinética no varía. Y bueno, es muy pequeña, casi cero, y además no varía. Por eso es un MRU o un movimiento curvilíneo, pero de una velocidad muy baja. Ya está. Totalmente consistente con lo que estamos diciendo hasta ahora. Está relatado ahí. Acá no hay nada demasiado interesante para nosotros. Es la verificación de lo que estamos haciendo. Trabajos cuasi estáticos, resultante cero, trabajo en la resultante cero, variación de la energía cinética cero, no hay variación de la velocidad y la velocidad es casi cero al principio y casi cero en todo momento. Ya está, no joroba la velocidad. Pasemos al segundo teorema. El trabajo de la fuerza no conservativa es igual a la variación de la energía mecánica. Decía este segundo bonito teorema. Acá la fuerza no conservativa es la fuerza F que está acá en azul. Esa es la fuerza no conservativa. Es la fuerza que realizo yo, muscularmente, o veré cómo la hago, o no. Esa es la que va a cambiar la energía mecánica de la partícula. La fuerza eléctrica es considerada una fuerza conservativa de la energía mecánica. Nosotros cuando vimos el principio de conservación de la energía, vimos que la fuerza peso era una fuerza conservativa y después está la fuerza eléctrica. Siempre las fuerzas debidas a campos de fuerzas son fuerzas conservativas de la energía mecánica total. La fuerza peso, que es la fuerza del campo gravitatorio, es una fuerza conservativa. ¿Se acuerdan? Cuando una esferita se movía en campos ideales o en planos ideales, en planos ideales sin rozamientos, teníamos conservación de la energía mecánica. Si caía, ganaba velocidad, energía cinética, pero perdía energía potencial, y viceversa, cuando subía ganaba energía potencial gravitatoria, pero perdía velocidad y por lo tanto energía cinética, se conservaba la energía mecánica total. Ahora es más o menos parecido, pero tenemos que sumarle a la energía cinética la energía potencial eléctrica. Energía cinética y energía potencial eléctrica. Y la energía potencial gravitatoria, puede preguntar el alumno, bueno, se desprecia, porque las alturas involucradas son muy pequeñas, las distancias recorridas por las cargas son muy pequeñas, o en todo caso, las masas, recuerden que esto depende de la masa, M por G por H, la energía potencial gravitatoria, las masas de la partícula subatómica van a ser muy pequeñas y vamos a suponer que no entran en consideración, ¿no? Que prácticamente no van a entrar en consideración por ser muchos órdenes de magnitud más pequeñas que la energía potencial eléctrica que sí va a quedar involucrada acá. Así que acá tenemos que hablar que la variación de la energía mecánica es igual a la variación de la energía potencial eléctrica más la variación de la energía cinética. Y la potencial gravitatoria la despreciamos, sea porque son pequeñas las alturas o porque son pequeñas las masas, la despreciamos. Y como la variación de la energía cinética también vale cero, porque ya lo vimos recién, vale cero, queda que el trabajo de la fuerza no conservativa, que va a ser esta azul, es igual a la variación de la energía potencial eléctrica. Esa es una fórmula bastante importante que la vamos a usar nosotros. Y por último, el equivalente a el tercer teorema que le dije recién, ¿no? El equivalente al tercer teorema que habíamos visto antes, que decía que el trabajo del peso era igual a la variación de la energía potencial gravitatoria cambiada de signo. Bueno, ahora el trabajo de la fuerza del campo gravitatorio, que es la fuerza eléctrica ahí en rojo, el trabajo de la fuerza roja va a ser igual a la variación de la energía potencial eléctrica cambiada de signo.
O sea, la EPF menos la EPI, cambiada de signo. O sea, menos, paréntesis, paréntesis, EPF menos EPI, o sea, EPI positivo menos EPF. Bueno, no importa, está al revés la diferencia, ¿ven? Menos EPF, ahí está el menos EPF, y menos menos EPI y más EPI. Bueno, el delta EP al revés, ¿o no? Recuerden que los delta en física siempre son finales menos iniciales, pero esto es al revés. Bueno, eso lo vamos a ver después. Esos son los tres teoremas. El trabajo de la fuerza externa F, dice la 2. El trabajo de la fuerza externa F, que se realiza contra el campo eléctrico, es el trabajo importante y al que haremos referencia cada vez que se hable de trabajos realizados sobre cargas en campo eléctrico. Cada vez que hablemos de trabajo realizado sobre cargas, sobre la carga en el campo eléctrico, no es el trabajo de la fuerza eléctrica, no es el trabajo de la FE, no es el trabajo del campo, es el trabajo realizado contra el campo para que se mueva despacito. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Si este trabajo es potente, hará aumentar la energía potencial eléctrica de la carga y con ello la energía mecánica. Por ejemplo, si yo me voy de acá, de A a B, si me voy de A a B, cuasi estáticamente, F hace un trabajo positivo. El trabajo de F es positivo, ¿sí o no? Y el trabajo de la fuerza eléctrica es negativo. ¿Se dan cuenta? Si voy de A hasta B, F va haciendo trabajo potente porque va a favor del desplazamiento y Fe se va resistiendo, o sea, va a ser un trabajo resistente. ¿Se ubican? Es como agarrar un cuerpo, o sea, si hago la analogía con la gravedad terrestre, agarro este celular, si está en el suelo y lo levanto del suelo y lo llevo despacito, sin acelerarlo, y lo dejo arriba de la mesa, ¿qué pasó? Yo, que hice el trabajo de la fuerza F en azul para arriba, hago un trabajo potente. Y el peso se resiste. El peso quiere que el celular se caiga al piso, ¿o no? Entonces el peso hace un trabajo resistente, ¿no? Y yo hago un trabajo potente. Y bueno, y todo eso se puede observar ahí. Y viceversa. A ver cómo dice acá. Como veremos, si este trabajo es potente, estamos hablando del trabajo de la fuerza en azul, si es potente, hará aumentar la energía potencial eléctrica de la carga. Y lo mismo pasa con el trabajo de levantar el celular del piso a la mesa. Si yo hago un trabajo potente, luego me canso. No me canso mucho, pero bueno, algo me canso. Entonces, ¿qué pasó? Ahora el celular, arriba de la mesa, tiene una energía potencial gravitatoria que antes no tenía cuando estaba en el suelo. Cuando estaba en el suelo, era la energía potencial gravitatoria, era m por g por 0, que era la altura. Y ahora tiene m por g por 1 metro, porque la mesa tiene 1 metro de altura. Se ubica, ahora tiene una energía potencial gravitatoria. Entonces, eso es muy parecido a lo que está pasando acá. La fuerza F no es conservativa, la F en azul. Y el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica, que en este caso, como es cuasi estático y no hay variación en la energía cinética y tampoco hay energía potencial gravitatoria, la variación de la energía mecánica es la variación de la EP, de EP eléctrica, energía potencial eléctrica, ya que no hay una velocidad relevante ni energía cinética en ningún momento del trayecto. La energía potencial gravitatoria se desprecia, dado el pequeño valor de las masas de los cuerpos cargados y de las alturas involucradas. Vamos a suponer que la despreciamos, si no, se complica. ¿Se ubican? O sea que en este caso entra la energía potencial, que la vamos a definir enseguida, porque todavía no la hemos definido. Un día estamos hablando de energía potencial eléctrica y no la hemos definido. La EPE, energía potencial eléctrica, entra a reemplazar a la energía potencial gravitatoria, a la EPG, digamos, en la fórmula de la energía mecánica. ¿Se acuerdan? Que la energía mecánica era la suma de la cinética más la energía potencial gravitatoria. Bueno, ahora es la cinética, que es cero, porque son cuasi estáticos los movimientos, ahora es la energía potencial eléctrica, nada más. ¿Se ubican? Bueno, sigamos con ir de A a B. Y si voy de A a B, sigamos yendo de A a B, el trabajo que hace la FE es negativo. ¿Ven cómo la fuerza eléctrica se va resistiendo? Porque estoy recorriendo la línea de campo, la línea de fuerza, la estoy recorriendo en contra. Estoy llevándola contra la línea, porque si es por la línea, sobre esa carga positiva tendría que viajar a favor de la línea. Y yo la estoy llevando de prepo, en contra de la línea. Entonces, si yo la llevo en contra de la línea, el trabajo de la fuerza eléctrica es resistente, negativo. Y cuando este trabajo es negativo, es porque está aumentando
la energía potencial eléctrica, porque el trabajo de la fuerza eléctrica es igual a la variación de la energía potencial cambiada de signo. Si W sub F es negativo, el delta EPE es positivo. O sea, cuando me llevo a una carga de prepo en contra de la línea, le estoy aumentando el potencial. Eso ya lo vamos a razonar enseguida. Y viceversa. Y viceversa cuando voy para el otro lado. O sea, ahora supongamos que si yo quiero ir de B hacia A por la línea, ¿o no? Voy a tener que el trabajo de la fuerza externa en azul, que es el que me interesa a mí, para ir de B a A, cuasi estáticamente, no que la suelto para que la carga se enloquezca y se acelere como la miércoles, no. Despacito, despacito, pero le voy dando el gusto a la fuerza eléctrica y voy dejando que vaya moviéndose la carga a favor de la línea. Entonces el trabajo de la fuerza externa, que hay que hacerlo para atajarla, para que no se me caiga, para que no se me acelere, es negativo. Es negativo el trabajo de la F. ¿Ven? Porque voy en contra, ¿no? Y el trabajo de la fuerza eléctrica es positivo, porque de B a A le voy dando el gusto a la fuerza eléctrica. Entonces la fuerza eléctrica va haciendo un trabajo positivo y la otra negativo. Y el trabajo de la resultante, ¿cuánto es? 0, porque la resultante es la suma de los dos trabajos, ¿no? Si sumatoria de los trabajos, ¿cuánto da? 0, ¿o no? Está todo bien, ven, me gasté en ver cómo es el movimiento y que se entienda bien qué estoy haciendo y todo lo demás. Sería parecido a el trabajo que tengo que hacer yo para llevar este celular de la mesa al suelo, pero no soltarlo para que se me haga bolsa y choque con... No, soltarlo no. Despacito irlo llevando al suelo. Yo le voy a dar el gusto al peso, que el celular baje, le voy a dar el gusto al peso, pero lo voy a ir atajando para que no se me acelere para abajo. Es lo mismo, es la analogía con esto. ¿Se ubican? Ahí están los 3 teoremas del trabajo y la energía. Me quería sacar el gusto de precisar todo esto, porque si no, empezar a sacar fórmula y aplicar fórmula y no sabés, es decir, estás sacando el trabajo, después está el ejercicio que te dice el trabajo eléctrico y no se sabe qué te están preguntando. Cuando no se sepa, no. Me están preguntando el trabajo de la F, del azul. Eso grábenselo, si no va a ser un quilombo que no salimos más.